El liberalismo del que habla este libro no es un programa económico ni una consigna partidaria. Es una ética de la adultez aplicada a la vida real. Surge como respuesta a un problema concreto de este tiempo: la conversión sistemática de la identidad en herida y de la herida en destino político. No promete redención colectiva ni consuelo simbólico. Exige algo más incómodo: hacerse cargo de la propia vida sin enamorarse del daño. Durante décadas, la izquierda organizó su relato alrededor de un conflicto claro: patrón y obrero. Ese conflicto tenía una base material, visible, verificable. Pero cuando ese sujeto histórico se agotó por consumo, por movilidad social o por desgaste narrativo, la estructura del conflicto no se abandonó, se trasladó. El molde permaneció intacto. Lo único que cambió fue el protagonista. El obrero fue reemplazado por el gay, y con él la lógica de la herida fue importada al plano de la sexualidad. Así, lo gay pasó a ser pensado desde el inicio como inferioridad, no como diferencia, no como singularidad, no como potencia, sino como falta. Entrar al mundo gay bajo este esquema es entrar ya herido, ya oprimido, ya en deuda con un relato que promete reparación futura. El heterosexual ocupa el lugar del patrón, el gay, el del explotado simbólico. No se sale de ese lugar construyendo, sino denunciando. No se afirma la vida, se administra el agravio. El problema de este modelo no es que reconozca desigualdades reales. El problema es que construye identidad a partir de la herida. Y una identidad fundada en la herida no puede afirmarse sin traicionarse. Porque sanar implicaría perder centralidad. Crecer implicaría dejar de ser útil. Cuando la herida se vuelve identidad, deja de ser algo a superar y pasa a ser algo a conservar. Y en ese punto, la herida se transforma en máscara. El liberalismo existencial rompe con ese esquema. No niega el daño, pero se niega a convertirlo en fundamento del yo. No propone olvidar el pasado, sino dejar de vivir a partir de él. No define al sujeto por lo que sufrió, sino por lo que hace con eso que le tocó. La libertad no es ser reconocido como víctima, sino dejar de necesitar que la herida te explique. Aquí aparece una diferencia decisiva. La izquierda necesita sujetos heridos porque el herido no se emancipa, reclama. El sujeto herido espera, exige, señala, depende. El sujeto autónomo, en cambio, se vuelve ingobernable simbólicamente. Ya no puede ser representado con facilidad. Ya no responde al chantaje moral. Ya no necesita tutela. Por eso la izquierda, cuando se apropia de lo gay, no lo fortalece. Lo infantiliza, lo mantiene en estado de reclamación perpetua y lo llama conciencia. El liberalismo existencial propone otra cosa: salir del paradigma de la herida sin negar el dolor, dejar de enamorarse de la propia vulnerabilidad, dejar de convertir el sufrimiento en capital moral, porque nadie se construye desde la inferioridad asumida. No hay afirmación posible si el punto de partida es soy menos. No hay deseo sano si el deseo nace pidiendo reparación. El gay liberal no es un gay de derecha en el sentido histórico. Es un sujeto que deja de pensarse como obrero simbólico de la sexualidad. No espera reparación, no pide permiso, no exige relato. Asume que su vida le pertenece, que su deseo no es bandera ni herida, sino energía vital. Vive, trabaja, desea, construye, falla y se levanta. No porque el mundo sea justo, sino porque la adultez no necesita justicia perfecta para existir. El liberalismo existencial no promete igualdad emocional ni reparación simbólica. Promete algo más exigente: autonomía real, propiedad de sí, responsabilidad por el propio cuerpo, el propio tiempo y las propias decisiones. Y en ese marco, lo gay deja de ser excepción, deja de ser circo, deja de ser herida exhibida. Vuelve a ser lo que nunca debió dejar de ser: una forma posible de vida adulta. Salir del paradigma obrero aplicado a la sexualidad no es traicionar ninguna lucha. Es impedir que la herida se convierta en identidad permanente. Porque cuando eso ocurre, ya no hay superación posible, solo repetición. Y este libro propone exactamente lo contrario: dejar de repetir el daño para empezar a construir forma. La masculinidad reconstruida no es un regreso ni una reacción, es una síntesis. No restaura el pasado, pero tampoco acepta la disolución presente.
integra fuerza y límite, deseo y responsabilidad, firmeza y cuidado, sin convertir ninguno de esos elementos en espectáculo. No se define por oposición, sino por función. En la masculinidad reconstruida, la fuerza deja de confundirse con violencia o intimidación. La fuerza es capacidad de sostén. Es la posibilidad real de intervenir cuando hace falta, de absorber presión sin desbordar, de resistir sin endurecerse contra los demás. Un varón fuerte no es el que domina, sino el que no se desarma ante el conflicto, el que no necesita descargar su frustración porque tiene estructura, el que puede contener porque antes se contuvo a sí mismo. La fuerza integrada no se exhibe, se verifica. El liderazgo, en esta clave, no necesita escena, no se anuncia ni se impone, aparece. Otros empiezan a ordenarse alrededor de una presencia firme sin que haya discurso, micrófono ni narrativa inspiracional. No es carisma ni persuasión emocional, es coherencia sostenida en el tiempo. El varón reconstruido no busca seguidores, se vuelve referencia sin proponérselo. La protección también se redefine. Proteger no es vigilar ni controlar, es estar disponible cuando la realidad golpea, anticiparse sin dramatizar, intervenir sin exhibirse, sostener sin cobrar peaje simbólico. La protección reconstruida no necesita relato, ocurre en lo concreto. El deseo, lejos de ser negado o exagerado, recupera eje. El deseo reconstruido no se disculpa ni se impone. Sabe lo que quiere y acepta el riesgo de no ser correspondido. No chantajea emocionalmente. No moraliza el rechazo. No convierte la frustración en discurso. Desear con eje es desear sin pedir permiso, pero también sin exigir. La ternura no desaparece, se rescata, pero deja de ser exhibición y vuelve a ser gesto íntimo. No se usa para certificar conciencia ni para ganar aprobación. Se ofrece cuando hay estructura para sostenerla. La ternura sin sostén es frágil. El sostén sin ternura es brutal. La masculinidad reconstruida integra a ambos sin necesidad de declararlo. En su núcleo, la masculinidad reconstruida es una ética del sostén. Sostener el propio cuerpo, sostener el propio trabajo, sostener la palabra, sostener a otros sin perderse. No es épica, es persistencia, y por eso transforma más que cualquier consigna. La masculinidad reconstruida no busca representar a nadie, no compite en el campo simbólico, simplemente vuelve a ocupar un lugar que había quedado vacío, y en una cultura que desconfía de toda firmeza, eso se vuelve disruptivo. El varón reconstruido no pelea con la época, la atraviesa, y al hacerlo devuelve algo esencial, que la fuerza vuelva a ser compatible con la dignidad, el deseo con la responsabilidad y la masculinidad con la vida adulta.